África, una gran víctima del brutal colonialismo occidental, es también el lugar donde las pretensiones de Estados Unidos y sus vasallos de seguir oprimiendo al resto del mundo acaban de recibir un golpe definitivo. Lo asestaron los países de los BRICS, que celebraron esta semana su cumbre en Sudáfrica, un evento verdaderamente crucial e histórico. Los integrantes de ese grupo de las mayores economías emergentes del mundo dieron un rotundo no a la persistencia del colonialismo del occidente colectivo, es decir, Washington y sus súbditos. Un no de enorme peso, teniendo en cuenta que los países de los BRICS, con más de 3.000 millones de habitantes, juntos representan un 30% del Producto Interno Bruto global y hasta superan en paridad de poder adquisitivo al G7, es decir, el grupo de los 7 países más desarrollados, compuesto por Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Una brecha que seguirá aumentando teniendo en cuenta que en la cumbre en Sudáfrica se acordó un mecanismo para la incorporación de nuevos miembros, habiendo ya decenas de países los que solicitaron unirse a ese grupo. Sus primeros nuevos miembros serán Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Pasarán a formar parte de los BRICS a partir del año 2024, con lo cual ese grupo llegará a representar casi la mitad de la población planetaria, casi el 40% del Producto Interno Bruto global, un 36% de la superficie de la Tierra y casi el 45% de las reservas petroleras mundiales. Tal y como dejó claro el presidente ruso Vladimir Putin en su intervención al cierre de la cumbre, los BRICS no rivalizan ni se contrapone a nadie, pero no tolerará la persistencia del colonialismo del occidente colectivo. La declaración final de la cumbre indica claramente cuáles son las prácticas inaceptables de Estados Unidos y sus vasallos. En particular, son sus sanciones, calificadas en el documento como medidas ilegales unilaterales que, entre otros efectos nefastos, afectan la seguridad alimentaria global. El documento también condena enérgicamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, en un contexto en el que individuos como por ejemplo la ministra de Exteriores alemana llegan a calificar como legítimos los atentados del régimen de Kiev contra infraestructuras civiles rusas. Además, la declaración insta a resolver el conflicto de Ucrania mediante el diálogo y la diplomacia, en evidente rechazo al enfoque belicista de Estados Unidos y sus súbditos europeos. La declaración final de la cumbre de los BRICS está lejos de ser puras palabras. Por ejemplo, los países del grupo ya procedieron a la creación de una infraestructura financiera independiente de los caprichos coloniales del occidente colectivo, algo que implica también la desdolarización de su comercio. Por ejemplo, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS prevé conceder créditos en monedas nacionales de países de ese grupo. ¿A qué se debe el creciente atractivo de los BRICS? Se lo pregunté a mi entrevistado de hoy, el intelectual español Adrián Celaya, presidente de la consultora ECAE Center. Uno de ellos sería, para muchos países, digamos, el desapego o la necesidad o el deseo de acabar con el sistema neocolonial. Es decir, un sistema de relación con Occidente, con Europa Occidental o con Estados Unidos, que les mantenía en una situación no ya formalmente como colonias, que eran quizás hasta los años 60 aproximadamente, pero con un sistema en el cual se producía una independencia, de hecho, económica fundamentalmente de los países occidentales en base a una dependencia política de sus élites. Es decir, esos países, aunque eran ya a partir de los años 60 políticamente independientes, pero de hecho los gobiernos de esos países no actuaban o no podían actuar en base a los intereses de sus ciudadanos, sino que eran dependientes de los intereses de las potencias occidentales. Y esto se conseguía a base de incentivos, de chantajes, de amenazas, de intervenciones militares, distintos tipos de mecanismos. Y esto les permitía a las potencias occidentales, o les ha permitido, controlar, de hecho, esos países
como a efectos de la disposición de recursos, a efectos de utilizar ese país como mercado, etcétera, ¿no? Es una situación de la cual estos países no sabían cómo salir hasta hace muy poco, ¿no? Entonces, este es un primer factor histórico, yo creo que muy importante. Durante los últimos años hay otro factor que se ha añadido a esto, que es fundamentalmente este desarrollo de los BRICS, ¿no? De los modelos autónomos impulsados fundamentalmente por China y por Rusia, modelos autónomos con respecto a Occidente, que les han hecho visualizar no solo la posibilidad teórica de desprenderse de ese neocolonialismo, porque han tenido otro punto de referencia. Fundamentalmente, si se quiere, en el ámbito económico China y más en el ámbito político y militar Rusia, ¿no? Esto les ha permitido empezar a pensar en que otro modelo es posible, otro modelo distanciado de ese neocolonialismo, ¿no? Pero todo esto, además de romper, desde un punto de vista negativo, vamos a decir, romper con un sistema que no les gustaba, es también una apuesta por un modelo socioeconómico distinto, un modelo que apuesta por el desarrollo, ¿no? Un modelo que frente a un Occidente al que ven ya en una situación de decadencia, vamos a decir, que Occidente hasta hace muy poco, bueno, era siempre, aunque fuese potencias opresoras, pero eran potencias que se consideraban económicamente muy avanzadas, socialmente avanzadas, que continuaban avanzando hacia el futuro, etcétera. Mientras que esta perspectiva ha cambiado radicalmente en los últimos 20, 30 años. Cada vez más los países emergentes y en desarrollo ven a Occidente como países en decadencia, que no tienen un modelo económico propio ni un modelo de futuro, que en una situación de hundimiento demográfico, que tampoco tienen un modelo de referencia clara que aportarles. Y en este sentido, China, Rusia y el BRICS les aportan también una referencia de futuro clara, ¿no? Esto se podría a la vez pues, contrarrestar con este concepto que he comentado de esa imagen creciente de Occidente como una sociedad en decadencia económica, social y política, ¿no? Con el detonante del conflicto bélico en Ucrania, las sanciones occidentales, todo esto fue una serie de movimientos que produjeron un claro detonante de todo este fenómeno acumulado y han producido lo que probablemente es, digamos, el evento más importante, sin duda, en el ámbito geopolítico de los últimos años. Porque, por ejemplo, el conflicto de Ucrania como tal podía ser algo previsible. Ese conflicto entre Rusia y Occidente, bueno, de una forma u otra podíamos pensar que se podía producir. Ahora, este desmarque tan mayoritario de los países emergentes y de los países en desarrollo hacia el bloque de Rusia o China era algo que era muy difícilmente previsible de forma, digamos, tan rápida y tan generalizada como se ha producido. Es incluso, claro, la adhesión que tú comentabas de estos 6 países al bloque de los BRICS es un paso formal importante, pero detrás tenemos esa cantidad de países que han manifestado su deseo de incorporarse a los BRICS, que de una forma u otra han manifestado claramente su intención o de adherirse a los BRICS o a la Organización de Cooperación de Shanghái o de fortalecer sus lazos con China o con Rusia, que claramente están haciendo una apuesta en esa dirección, ¿no? Estimado Adrián, yo en este contexto recordaría que esta ampliación de los BRICS, que se dará el año que viene solamente, será la primera etapa de la ampliación de ese grupo. Y otro tema que me parece muy importante, porque usted ha mencionado a Estados Unidos, a la Unión Europea, y yo quisiera preguntarle lo siguiente, porque en esta cumbre, entre otros hechos, se produjo algo muy importante, en voz muy alta, muy clara. Los líderes, todos los líderes del grupo de los BRICS, instaron a solucionar el conflicto de Ucrania mediante el diálogo, mediante las negociaciones, es decir, oponiéndose a suministrar armas al régimen de Kiev, a agravar el conflicto. Es decir, prácticamente Estados Unidos y sus aliados recibieron una bofetada en ese sentido. Yo quisiera preguntarle lo siguiente, este hecho, así como otros hechos que sucedieron en la cumbre, ¿podrían interpretarse como en realidad un aislamiento internacional de Estados Unidos y sus aliados? Los países emergentes, los BRICS, saben que ese conflicto de Ucrania no es más que una parte de ese conflicto abierto entre, vamos a decir, los países emergentes y en desarrollo
Y yo no diría tanto Occidente, ¿no? Porque muchas personas y muchos grupos en Occidente son conscientes de que el tema va mucho más allá. Y podríamos decir un enfrentamiento más que nada con esas élites corporativas que en la práctica controlan Europa y Estados Unidos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque yo creo que es algo de lo que son conscientes los BRICS, son conscientes ese conjunto de países que se están agrupando en esa dirección. Pero al tener esa perspectiva del conflicto, saben que tampoco es un conflicto que se vaya a resolver por sí mismo. Si queremos una solución pacífica de este conflicto, lo que necesitamos son negociaciones abiertas en las que deberían estar por lo menos posiblemente Estados Unidos, China y Rusia, en la que se pacten las bases de ese nuevo contexto. Entonces, esa sería la solución pacífica del conflicto, un pacto entre esas tres partes, es decir, bueno, vamos hacia un nuevo mundo, ¿cuáles van a ser las características básicas de ese nuevo mundo? Que luego debería tener seguramente una segunda mesa de negociación, por llamar de alguna forma, en la que se pactara cuál va a ser el papel de Europa, cómo vamos a organizar la seguridad europea a partir de ahora y luego a partir de ahí se decidiría en concreto qué es lo que pasa en Ucrania, ¿no? Pero está claro que esa es la perspectiva lógica, la perspectiva estratégica de la que parten los países emergentes y en desarrollo. Sin embargo, Estados Unidos y Europa están partiendo de una perspectiva totalmente distinta, probablemente de una perspectiva de prepotencia histórica, dando por supuesto desde el primer momento que estaban ante una oportunidad de solucionar militarmente su objetivo estratégico de neutralizar a Rusia y a China, un objetivo en el que llevan 30 años empeñados, y dentro de esa dinámica han puesto en marcha unas políticas absurdas de sanciones que una tras otra, desde el punto de vista europeo, son especialmente absurdas porque apenas hacían daño a Rusia, hacían un daño tremendo a Europa y beneficiaban a Estados Unidos y no se daba marcha atrás, se continuaba con otras sanciones con efectos similares. En buena parte estamos hipotecando el futuro económico de Europa y a la vez lo que hemos hecho es abrir un telón de acero, un nuevo telón de acero entre Occidente y el resto del mundo, un telón de acero que esta vez lo estamos abriendo nosotros. Lo estamos abriendo como consecuencia de que a través de esas sanciones hemos obligado a todos los países a posicionarse claramente y estamos comprobando cómo al obligarles a posicionarse se están prácticamente en su totalidad posicionando a favor de Rusia y de China y esto nos crea ese contexto en la práctica de aislamiento creado por nosotros mismos en este caso. Estimado Adrián, otro tema importantísimo que tiene que ver con la cumbre de los BRICS, porque ahí me parece que el tema de la desdolarización se hizo mucho más palpable. De hecho, los países miembros de este grupo acordaron la creación de un sistema, o mejor dicho, de una arquitectura financiera alternativa a la dominada por Estados Unidos y sus súbditos y sus aliados, vamos a decirlo así. Yo quisiera preguntarle lo siguiente, ¿realmente podemos constatar una desdolarización mucho más palpable a través de esta cumbre de los BRICS o este tema todavía o este tema son más bien teorías? Esta es mi pregunta. Yo creo que nunca ha sido algo teórico, porque en realidad el dominio de unas monedas sobre otras a largo plazo siempre está relacionado con el peso real de los países que soportan esas monedas. Entonces, en la medida en que Estados Unidos va perdiendo peso en el mundo económico, militar, político, se crea una tendencia a que el peso del dólar también vaya, vaya perdiendo influencia en el mundo, ¿no? Entonces, pero claro, esto puede ser una tendencia de muy largo plazo si no hay otro tipo de medidas complementarias como las que ahora se están adoptando desde los países emergentes, que haya pasos concretos para sustituir unas monedas por otras, ¿no? Hay algunos movimientos que pueden ralentizar ese proceso, algunos fenómenos, como por ejemplo el hecho, muchas veces se utilizan muchos dólares, entre otras cosas, porque Estados Unidos es un país muy endeudado y eso facilita sorprendentemente que se utilicen dólares porque Estados Unidos emite muchos dólares, ¿no? Porque los necesita para compensar su déficit, ¿no? Pero desde una perspectiva de medio y largo plazo está claro que hay una voluntad estratégica clara
por hacer frente, superar esa dependencia del dólar. Hay un paso que ha sido tremendamente relevante, como es el acercamiento de Arabia Saudita a este bloque. Y recordemos que Arabia Saudita era el país de referencia de lo que se llamó el petrodólar, ¿no? Era un sistema en el que, a partir del pacto entre Estados Unidos y Arabia Saudita en los años 70, Estados Unidos daba garantías de seguridad a Arabia Saudita y a cambio Arabia Saudita se comprometía a asegurar que el petróleo se vendiera en dólares, ¿no? Y esto fue la base del petrodólar. Y ahora resulta que Arabia Saudita, que era el primer aliado de Estados Unidos en Oriente Medio, resulta que de un día para otro, aparentemente, siempre hay procesos detrás, evidentemente, pero aparentemente, pues cambia de bloque de una forma tan radical que esto crea ya un contexto que encamina claramente al mundo hacia la desdolarización. La velocidad a la que ese proceso puede producirse ya puede depender de muchos factores, porque a veces hay incluso factores psicológicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, los inversores utilizan más o menos una u otra moneda muchas veces en función de las propias expectativas que están relacionadas con factores psicológicos que son muchas veces difíciles de prever. La velocidad puede depender de muchos factores, pero que ahora ya claramente se ha encaminado al mundo en esa dirección, está claro. Estimado Adrián, sería mi última pregunta porque en esta cumbre el presidente ruso Vladimir Putin dijo que los BRICS no persiguen rivalizar con nadie, no persiguen atacar o oponerse a alguien. Solamente este grupo refleja el desacuerdo de la mayoría de la población global con un orden mundial unipolar, injusto, que no es inclusivo, y el objetivo de los BRICS es justamente esto: mayor participación, un orden mundial multipolar, justo, donde todas las naciones tengan voz, Rusia tenga voz, América Latina tenga voz, África, Asia. Y dijo Putin en ese sentido que la presente conflictividad internacional es justamente fruto de la resistencia de Estados Unidos y sus aliados a la formación de ese mundo multipolar. Y me parece que eso es muy grave porque yo quisiera preguntarle lo siguiente: ¿qué tan lejos están listos a llegar Estados Unidos y sus aliados para impedir este mundo multipolar? ¿Por qué lo pregunto? Porque además podemos ver cómo en el contexto del conflicto de Ucrania, Estados Unidos y sus aliados están suministrando al régimen de Kiev en particular armas cada vez más sofisticadas, cada vez más destructivas, cada vez más de mayor alcance. Realmente están listos para provocar una locura con tal de impedir el cambio del actual orden mundial injusto. Los momentos de cambio histórico son siempre situaciones de grandes riesgos y de grandes oportunidades, claro. Y efectivamente también los ocasos de los imperios han sido siempre situaciones muy peligrosas, ¿no? Claro, los ciudadanos, por un lado, porque claro, hay intereses, objetivos muy distintos entre los ciudadanos de Europa y Estados Unidos, por un lado, y las élites, que de hecho, esas élites corporativas que de hecho controlan Estados Unidos y Europa y que lamentablemente son las que toman las decisiones, ¿no? En este momento hay dos horizontes históricos. Un horizonte en el que esas élites pueden situarse en un contexto de adaptarse a esa nueva situación. Yo creo que ahí se situaba bastante bien en ese sentido el trumpismo, ¿no? Cuando apostaban por el America First, estaban apostando, bueno, quizás con un estilo que no se hacía muy simpático, pero ese America First estaba reflejando ese concepto. Es decir, vamos hacia un nuevo mundo en el que vamos a preocuparnos de Estados Unidos, vamos a olvidarnos de ser el policía del mundo, como ellos decían, vamos a apostar por el desarrollo de Estados Unidos, un desarrollo que no dependa tampoco de explotar sistemáticamente otros países, sino de renovar nuestra propia capacidad económica, industrial, etcétera, ¿no? Claro, y la otra estrategia es la de defender a toda costa ese hegemonismo. Y lamentablemente parece que, por ejemplo, el actual gobierno de Estados Unidos fundamentalmente está apostando por esa estrategia. Claro, ahí tenemos, no solo en Estados Unidos, en algunos países europeos muy claramente, ¿no? Pues en el caso del Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Son gobiernos muy dependientes de esas élites corporativas o de sectores de esas élites corporativas que se están resistiendo y probablemente van a resistirse hasta el último momento
al riesgo de perder el poder. Y eso es evidentemente una situación tremendamente peligrosa, ¿no? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? El problema es que no se trata simplemente de adaptarse a un mundo multipolar. En los análisis que han hecho estas élites, están pensando que si pierden el control del mundo, van a perder también el control de Estados Unidos y de Europa, porque los ciudadanos de Estados Unidos y Europa enseguida van a tomar como referencia lo que está pasando en esos otros países. Se van a dar cuenta de que es posible liberarse del poder de esas élites y en unos pocos años procesos similares se van a levantar en los propios países occidentales contra esas élites. Ellos tienen esa percepción, piensan que eso es lo que va a pasar y no están dispuestos a aceptar esa situación en la que ellos podrían perder el poder, ir a la cárcel, ser perseguidos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese es el gran peligro, ¿no? Ese sector de la élite que no es capaz de adaptarse a esa nueva situación y que en la medida en que avance, por eso ese proceso tiene que avanzar con la suficiente prudencia, sin asustar de forma excesivamente rápida a esa élite para evitar provocar una explosión mundial, vamos a decir. Estimados amigos, agradezco enormemente la participación en mi programa de Adrián Celaya y quiero hacer una pregunta a ustedes, según sus criterios. Hablar del fin de la hegemonía unilateral del occidente colectivo, es decir, Estados Unidos y sus vasallos, ¿sería constatar los hechos o sería adelantar los hechos? Espero sus respuestas en los comentarios y las respuestas que más me van a llamar la atención las voy a mostrar en mi próximo vídeo. Por mi parte, vuelvo a invitar a ustedes a que se suscriban a este canal en Víctor Veritas, en el cual yo, siendo ruso desde Moscú, comparto con ustedes las noticias y los acontecimientos más importantes de mi país, Rusia, y de este continente, incluso Eurasia. Además, aquí abordo los acontecimientos más importantes del planeta, algo que también lo hago en mi canal de Telegram, donde también les estoy esperando. Voy a dejar el enlace en el primer comentario. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.